Ahora sí. Hola, vuelvo a saludar. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Espero que se vaya conectando la gente. El tema hoy me parece que es interesante. Para mí uno de los tres pilares, cuatro, de la producción de alimentos tiene que ver con el suelo, la fertilidad de los suelos. El otro son las semillas. El otro es el conocimiento que tenemos sobre las plantas, que cuánto conocimiento tenemos sobre los cultivos, son de los pilares que podemos tener. Y el cuarto elemento son los aprendizajes tecnológicos que se han generado por muchos años, por mucha gente, y que con los nuevos aprendizajes podemos formar comunidades de aprendizaje, en donde todo el mundo puede compartir sus saberes, sus conocimientos, sus prácticas. Ese sería como el ideal de los sistemas alimentarios alternativos. Hoy vamos a hablar de fertilidad de suelos. Me parece que es un tema muy importante. No soy un experto, les compartiré algunas reflexiones y experiencias personales y, y estaremos conversando. Si ustedes, conforme vayan saliendo elementos de la charla, tienen alguna experiencia, algún conocimiento que puedan compartir, está Nadia ahí atrás del teléfono, lo cual agradezco mucho, recibiendo todos los mensajes y Nadia es muy celosa y está siempre tomando nota de todas las observaciones, comentarios que ocurren. Muy bien, pues la Red Ciudadana, la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, nace en agosto del 2013, a partir de un proyecto de montar huertos en casa. Montamos 6 o 7 huertos, si mal no recuerdo. Y después de eso, después de estas reuniones, que eran itinerantes, ¿sí se oye? Se escucha bajito, dice alguien. Déjenme, ¿tu micrófono está encendido? Sí. Sí se oye. Este también está encendido. ¿Este tiene volumen? Sí. ¿Escuchan mejor? Si nos dicen si escuchan mejor, se los vamos a agradecer. Bueno. Ya, que se oye bien. Sí, se oye bien. Entonces les decía que la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nace en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Hoy estamos celebrando nuestra independencia. 15 de septiembre de 1810 se sublevan los pueblos ante la injusticia y después de muchos años, hasta el 21, es que declaramos la independencia de nuestro país. Entonces hoy es un día importante. No se nos debe olvidar, porque son procesos históricos que marcan la historia de nuestro querido país y marcan nuestra vida independiente. Entonces, muy bien. Bueno, 2013 se forma la Red de Agricultura Urbana. Visitamos de forma itinerante varios espacios. Ya tenemos 2, muchas gracias, que quieren que visitemos. Estaremos agendando estas reuniones con nuestra querida amiga Magda. Aprenderemos a ver el tema de conservación de suelos y quizás hagamos curvas a nivel para que ella pueda ampliar su huerto de las macetas hermosas que tiene. Y el otro es una iniciativa que es un huerto, que nos quieren compartir todo lo que tienen. Entonces en breve estaremos por allá, ahí les estaremos avisando y ya. En las reuniones de la Red de Agricultura Urbana, todo el mundo se presenta a través de algo que le llamamos el Círculo de la Palabra. Después viene la parte técnica. En este caso pues, sería hablar de las prácticas que hacemos para mantener la fertilidad de nuestros suelos, y después el intercambio de semillas y plantas. Hoy, como no se puede hacer este intercambio, en el Tianguis Agroecológico Jalapa, que está ubicado en Jalapeños Ilustres 171, hay una iniciativa que se llama Canasta de Semillas. Si ustedes no tienen semillas y quieren empezar su huerto, pueden ir los domingos de 10 a 3. Ahí las semillas que tenemos disponibles no tienen ningún costo,
pueden ir ustedes, aunque no tengan semillas para compartir, con la única condición, si le podemos llamar, de que cuando ustedes tengan semillas, las puedan llevar a la canasta para que otras personas a su vez puedan empezar su huerto o enriquecer su huerto. Entonces, mientras más semillas de diferentes lugares, se los vamos a agradecer. Y después, al final de la red, teníamos la comida comunitaria. Como estamos hablando de producir alimentos, también hay que hablar de consumir alimentos. Y eso generaba en verdad una comunidad de aprendizaje muy bonita, porque cada quien llevaba su plato y entonces empezábamos a preguntar las recetas, la forma en que se cocinaba, etcétera, etcétera, y así ampliábamos nuestra cultura alimentaria, que nos parece que es importante. Bueno, más o menos es cada 15 días era la red, hasta que llegó el SARS-CoV-2, este virus que provoca el COVID. Nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y desde ese entonces hasta este momento es que estamos haciendo estas sesiones virtuales de la Red de Agricultura Urbana. Hay un canal de YouTube de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana donde ustedes pueden ver todos estos videos, o en la misma red, si ustedes le dan videos, van a tener muchos videos de todos los temas que hemos hablado ya por más de año y medio. Cada 15 días ya son un montón de sesiones, las cuales no hemos cancelado. Entonces, muy bien. ¿Algún comentario? No, que se oye bien, todos saludos de Ana. Bien. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar, entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la fertilidad de los suelos. Es un tema fundamental. Hoy estuve en un lugar que me encantó, que se llama Café Col, y justo Café Col tiene que ver con el cultivo del café, y justo decíamos que, por ejemplo, una enfermedad que está afectando mucho al café es la roya del café, y generalmente cuando pensamos en una enfermedad, pensamos en algo que elimine la enfermedad como un fungicida, pero no pensamos en una visión de sistema. Si nuestra planta está bien nutrida, va a ser menos susceptible a plagas y enfermedades. Entonces, si el cafetal fuera adecuadamente nutrido, entonces los problemas fitosanitarios disminuirían, no al 100%, pero sí que permitiría mantener o mejorar la producción. Esto tiene que ver entonces con la fertilidad de los suelos. Los suelos son fértiles en la medida en que aportan las condiciones adecuadas de nutrientes, de forma de estar de las plantas, para que ellas puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, de eso se trata el día de hoy nuestra charla. Si tienen preguntas y comentarios o quieren compartirnos experiencias, lo pueden anotar en el chat. Y como ya dije, la ceñito que está detrás nos va a ayudar en esto. Muchas gracias, ceñito, por su colaboración. Bueno, vámonos para acá. Pensemos que nuestra maceta, pensemos que nuestro huerto, pensemos que nuestra parcela, pensemos que nuestra unidad de producción es un sistema. Si pensamos esto como un sistema complejo, vamos a entender que cualquier sistema tiene una serie de entradas y que cualquier sistema tiene una serie de salidas. Lo que pase al interior del sistema, las dinámicas que se generen al interior del sistema, es el meollo del asunto de la producción agrícola o de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está influenciado por múltiples factores que inciden en la capacidad de producción de nuestro sistema. Y esos factores, que son diversos, pueden ayudarnos a entender esto. Por ejemplo, uno de estos factores puede ser el clima. Hoy, frente al cambio climático, la temperatura se está incrementando. Y si se incrementa la temperatura, tanto los organismos que degradan la materia orgánica como nuestras plantas van a empezar a sufrir de alteraciones, porque la planta tiene un rango óptimo de crecimiento y de funcionamiento. Cuando nosotros modificamos el clima, cuando se modifica la distribución
y la abundancia de las lluvias, entonces nuestra planta no está preparada para esto y entonces tiene una alteración. Cuando nosotros vamos a establecer un cultivo nuevo en nuestra parcela, en nuestra maceta, en nuestro huerto, entonces tenemos que conocer qué requerimientos tiene de temperatura, de precipitación, en qué época del año le va mejor, etcétera, etcétera, porque es un criterio importante para la producción de nuestro sistema. Otro elemento importante es la semilla. Entonces, cuando nosotros tenemos semillas de plantas que están adaptadas al lugar, pues la planta entonces aprovechará mejor los nutrientes que hay en el suelo. Por otro lado, como está adaptada al lugar, puede ser que los organismos que están en el lugar puedan convivir mejor con ella y no tenga tantos problemas de plagas y enfermedades. También puede ser que si se adapta a nuestro suelo, al pH y a las condiciones de nuestro suelo, entonces crezca y se desarrolle mejor. Si las semillas vienen de otro lugar y tienen otros requerimientos y no conocían las plagas y enfermedades, entonces vamos a tener que invertir elementos al interior de nuestro sistema para que nuestra planta pueda producir. Por eso es muy importante el intercambio de semillas, porque en la medida en que nosotros intercambiamos semillas, enriquecemos, le llaman los genetistas como una alberca, una fosa, le llaman en inglés pool génico, y en la medida en que nuestra fosa, nuestra piscina, nuestro pool de genes sea mayor, entonces la planta va a tener condiciones para adaptarse mejor. Cuando nosotros compramos semillas híbridas, muchas de las hortalizas hoy en su mayoría son híbridas, entonces acabamos siempre dependiendo del exterior. Entonces, un elemento de nuestro sistema es la semilla. Otro elemento de nuestro sistema es el conocimiento local, le vamos a llamar conocimiento local que tengamos. Te manda saludos Juanita Sandoval. Gracias Juanita Sandoval, muchas gracias, un abrazo. El conocimiento local es fundamental y es algo que se nos ha olvidado. Y que está vinculado, por ejemplo, con las observaciones históricas que las personas han hecho de generación en generación. Los ciclos lunares, las mejores épocas de siembra, los momentos de cosecha, todos estos elementos que están vinculados a los conocimientos locales, siempre hay que escuchar. Decía, si nosotros recuperamos esta escucha de las personas mayores, y entendemos esta escucha, entonces nuestro sistema será más productivo. Porque ellos tienen muchos conocimientos, saben en qué momento sembrar, cuál es la distancia de siembra en la que podemos estar, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro sistema planta, nuestro sistema productivo está, por eso es que le llamamos sistema y por eso es que es importante. Por ejemplo, una semilla, cuando yo compro una semilla del exterior, es una entrada que hago a mi sistema. Cuando yo compro composta a algún lugar, es una entrada que estoy haciendo a mi sistema. Cuando yo compro un producto para prevenir una plaga o una enfermedad, es un producto que entra a mi sistema y que va a interactuar con todo el sistema. Cuando yo cosecho de mi huerto, estoy generando una salida. Cuando quito la planta de mi sistema y la saco de mi sistema, es una salida. Cuando hago unas macetas y la tierra de las macetas la saco para intercambiar, es una salida de mi sistema. Entonces, todo sistema ecológico tiene entradas y salidas. Hay entradas que son gratuitas, como el sol. El sol es una entrada gratuita a mi sistema, ¿verdad? Otra entrada que suele estar, si nosotros lo hacemos adecuadamente, es el agua. Entonces, si manejamos adecuadamente nuestra agua, es una buena entrada que podemos tener. Entonces, son entradas que tenemos que aprender a manejar. El agua
también puede ser una salida. Entonces, ¿cuál es lo ideal de un sistema? Que este sistema se esté retroalimentando con lo que le vamos a llamar como reincorporación al sistema. ¿Qué puedo regresar de estas salidas a mi sistema que mantengan la dinámica allí y el dinamismo, vamos a llamarle, la dinámica y los flujos que tiene el sistema para que sea esto? Por ejemplo, una reincorporación pueden ser las semillas. Entonces yo estoy reincorporando semillas a mi sistema. Y en vez de comprarlas y de gastar dinero, puedo reincorporar las semillas de mi huerto previamente seleccionadas. Y esto es bien importante, porque entonces lo ideal de nuestro sistema es que sea autónomo, que en la medida de lo posible él mismo se vaya automanteniendo. Entonces ese es como un proceso, es a lo que le llamamos transición. Y esta transición de la dependencia que a veces se puede tener en los sistemas de producción a sistemas autónomos, hoy le llamamos transición agroecológica. Y para nosotros es muy importante porque los cambios no tienen que ser radicales, sino paulatinos. Y estos cambios paulatinos es a partir de reconocer nuestro sistema. No sé si vaya bien o me vaya perdiendo, pero bueno, por ahí va. Entonces, cuando hablamos de la fertilidad de los suelos, tenemos que cambiar nuestra noción de que la fertilidad es agregar elementos externos al sistema. Tener que comprar elementos para que mi sistema se mantenga. Entonces, cuando hablamos de la fertilidad de suelos, estamos hablando que esta fertilidad, lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestro sistema se mantenga a sí mismo la mayor parte del tiempo posible. Entonces, si yo tengo entradas en mi sistema para mantener la fertilidad de mis suelos, tengo que garantizar que estas salidas sean una reincorporación con los mismos elementos que estoy sacando o una entrada que puede venir de un sistema anexo a este sistema de producción. Entonces, esta visión, le vamos a llamar esta visión sistémica, es fundamental para tener una visión integral de lo que será la fertilidad de los suelos. Para mí entonces, el tema de la fertilidad de suelos no es solamente la incorporación de elementos al sistema, sino su retroalimentación, sino su reuso, sino su dinámica constante al interior del sistema, y para mí ese es el meollo del asunto. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, voy a quitar, para que no, algunas cositas que yo he notado, para hablar entonces ahora específicamente de la fertilidad de los suelos. ¿Les parece? Entonces, este conocimiento local, para mí es un conocimiento, es más, hasta lo debería dejar, pero lo voy a quitar para no revolver. El conocimiento local me parece que es fundamental. Bueno, voy bien, me regreso. Si tienen preguntas o comentarios, con todo gusto lo podemos atender. Bueno. A ver, Lourdes Espinosa, pero cuando el suelo está muy erosionado, infértil, ¿es factible la entrada de otra tierra, de un costal de tierra? Es eso, y por eso hablamos de transición agroecológica. Entonces vamos a anotar aquí este concepto en mayúsculas, transición agroecológica. Gracias por el comentario. Ecológica. Y entonces, ¿qué quiere decir la transición? Tengo que pasar de un sistema dependiente a un sistema autónomo. Ese es el meollo del asunto. Y entonces, cuando mi sistema está en este nivel, ¿qué hago para esta transición? Ir avanzando paso a paso con estos elementos.
Y por supuesto, puedo agregar aquí una lona de tierra o una lona de composta, pero lo ideal es que cuando estoy aquí no tenga que depender de esta lona de composta para que mi sistema sea sustentable. Entonces, ese es el meollo del asunto. Por supuesto, y gracias nuevamente por el comentario, no estoy diciendo que es de aquí a mañana, sino es un proceso paulatino. Primero, la primera decisión que debemos de tomar es cambiar nuestro chip de la dependencia que tenemos para transitar hacia la autonomía que aspiramos. Ese es como el meollo del asunto. Entonces, poco a poquito, pian pianito, paso a pasito. No estoy diciendo que no hay que incorporar elementos al sistema, sino que estos elementos se mantengan el mayor tiempo posible en el sistema. Entonces, por eso hablo de una cuestión le llaman algunos de la teoría de sistemas. Lo que entra tiene que salir, pero el sistema tiene que mantenerse productivo. Entonces, es alcanzar la estabilidad de nuestro sistema. Bueno, ¿preguntas, comentarios? Muy bien, gracias. Entonces, para esta transición, en el caso de la fertilidad del suelo, lo que tenemos que entender, le vamos a llamar el ciclo de la materia orgánica. Y este ciclo de la materia orgánica, entonces, en el suelo hay una cantidad de nutrientes determinada por el manejo del sistema que van a ser absorbidos por las raíces de la planta, translocados, llevados a las hojas de la planta, y en la hoja de la planta, a partir de la fotosíntesis, estos nutrientes que están en el suelo y a partir del metabolismo, se van a convertir en vitaminas, proteínas y se van a concentrar en órganos de reserva de estos nutrientes, los frutos. Si nuestro suelo es rico en nutrientes, entonces nuestra fruta será, o nuestras hojas serán ricas en nutrientes. Si nuestro suelo es pobre en nutriente, nuestros frutos, nuestras hojas y lo que cosechemos será bajo en nutrientes. Cuando nosotros cortamos los frutos, estamos generando una salida de mi sistema. Cuando las hojas se caen y las dejamos en el sistema, estamos haciendo el ciclo de la materia orgánica y entonces nuevamente la materia orgánica se descompone, se translocan los nutrientes a la planta y se mantiene este ciclo que le llamamos materia orgánica. ¿Qué pasa en la parte de abajo de nuestra raíz? Que quien realiza este proceso de transformación de la materia orgánica a nutrientes disponibles para la planta son los microorganismos. Entonces, los microorganismos son los protagonistas de la historia. Si los microorganismos están presentes, entonces la materia orgánica se empieza a descomponer y esta descomposición de la materia orgánica me genera, le llamamos nosotros composta, y la composta aporta algo que le vamos a llamar humus, y en el humus están los nutrientes que van a estar viajando para mantener este ciclo continuo de la materia orgánica. Si las hojas y los frutos que están en esto cayeran aquí, entonces lo mismo que entró a través de la energía luminosa, a través de la materia orgánica, se quedaría en el sistema y entonces mi sistema es autónomo. Pero como yo estoy sacando un beneficio de mi huerto, lo que tengo que pensar es cómo recupero estos elementos que saqué de mi fruto, o en mis hojas, o en mis plantas, o en lo que ya he hecho. Y este es un ciclo continuo en donde yo tengo que estar reincorporando a mi sistema los elementos que saqué de él para que se mantenga en equilibrio mi sistema. Esto es, y esto lo hacen en laboratorios, calculando la cantidad de nutrientes que extraje en mi cosecha para que esos nutrientes los pueda reincorporar a mi sistema de producción. Esa es la historia de la producción de alimentos. Entonces,
Si yo mantengo los microorganismos, entonces el ciclo de la materia orgánica se mantiene, y si se mantiene el ciclo de la materia orgánica, mi sistema es equilibrado. Y entonces el suelo tendrá una buena fertilidad. Yo me muevo de un lado para otro y aquí nuestra camarógrafa no sabe hacia dónde voltear. Entonces, cuando hablamos entonces de la fertilidad de los suelos, estamos hablando de mantener este sistema lo más equilibrado posible. Este es el elemento importante que nosotros tenemos. Entonces, es fundamental entender el ciclo de la materia orgánica, el rol de los microorganismos y las tasas de salida y entrada de mi sistema para que yo sepa esta reincorporación. Muchas reflexiones sobre este tema, porque entonces, por ejemplo, si yo siembro plátano, el plátano está extrayendo una serie de nutrientes distinto a que si yo siembro maíz. Entonces, ¿por qué? Porque si yo siembro maíz, la planta va a demandar una gran cantidad de nitrógeno para que pueda crecer, para que pueda producir, va a requerir de fósforo, potasio, calcio, magnesio, y en cambio la planta de plátano va a requerir grandes cantidades de potasio, sobre todo cuando se está formando el fruto. Entonces, no puedo manejar de la misma manera mi sistema maíz que mi sistema plátano. Entonces, hoy se sabe que cada cultivo tiene sus requerimientos particulares y que estos requerimientos particulares es importante de alguna manera conocerlos para que cuando yo le incorpore los nutrientes a mi planta, estos nutrientes de mi planta sean lo más parecido a lo que requiere mi planta. Entonces, no es simplemente agregar composta, no se preocupen, no es tan complejo como lo estoy diciendo, pero sí es importante tomar en cuenta, porque a veces la pregunta es ¿por qué mi fruto se quedó chiquito? ¿O por qué mi planta no creció? ¿O por qué mi planta se ve amarilla? ¿O por qué se caen los frutos? Y entonces es porque probablemente nuestro sistema de materia orgánica no esté equilibrado. Y entonces cuando pensemos en composta, pensemos un poco en esto como una deliciosa ensalada. En la medida en que mi sistema le incorpore múltiples elementos, por ejemplo la cáscara de plátano es bien importante, porque entonces me está aportando potasio. Pero la pregunta sería, ¿hay otras fuentes de potasio? Y entonces empecemos a documentar cuáles son nuestras fuentes de potasio. Por ejemplo, las cenizas también nos pueden aportar potasio. Y entonces, pues un poco la idea es ir aprendiendo poco a poco esta relación. Si nuestro sistema entonces tiene entradas y tiene salidas y lo importante es reincorporar, entonces entender este sistema es importante. Y lo que yo les sugiero como una cuestión importante para ir aprendiendo más de este sistema es tener una bitácora. Entonces, ¿por qué una bitácora es importante? Porque es el diario de aprendizaje del huerto. Es en donde vamos a aprender del huerto. Entonces, por ejemplo, yo sembré el ciclo pasado brócolis y esta vez le eché la misma composta, pero me da brócolis más pequeños. No llenaron tanto. Entonces, ¿qué le hice en el ciclo pasado distinto a este ciclo que la vez pasada me dio más grandes y hoy me da más pequeños? Y entonces vamos a ir anotando y entendiendo nuestro sistema. Por favor, no olviden nunca tener su bitácora. Muy bien. Entonces, un sistema, hoy creo que la reunión va a ser pequeña, así que nadie estará feliz, porque me dice que siempre me cuelgo. ¿Qué hora es? No tengo la hora. Bueno, lo del tiempo es lo de menos. Mientras las personas que estén vayan captando las ideas y se entretengan y aprendan, nos damos por bien servidos. Pero a solicitud del público trataré de ser menos rollero. Entonces, bueno. Entonces, si entiendo esto de mi sistema, hay tres elementos que son fundamentales. Si nosotros
estos tres elementos los tenemos en equilibrio, ya lo hicimos en nuestro sistema. Y entonces tenemos que estar pensando siempre cómo es que mantengo en este proceso de transición agroecológica este equilibrio en mi sistema. Y estos tres elementos, estoy hablando de fertilidad de suelos. Estos tres elementos en la fertilidad de suelos, uno se llama materia orgánica, le vamos a llamar MO, materia orgánica, es un elemento importante. El otro son los microorganismos presentes en el sistema o que tengo que incorporar, los microorganismos. Y el otro son los minerales que debe de tener mi sistema para que sea importante. Yo les decía que a nivel mundial, según un reporte, existen 2.000 millones de personas con deficiencia de microminerales. Es un problema serio. Y a veces pensamos que consumiendo las verduras es suficiente. Si nada más le echamos un fertilizante que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, no estamos agregando microminerales y entonces vamos a tener deficiencias de microminerales. Entonces estas deficiencias de microminerales pueden afectar nuestro crecimiento y nuestra capacidad intelectual. Entonces es bien importante. A esto le llaman las 3 M's. Y si yo tengo estos 3 M's, entonces voy a mantener la fertilidad de mis suelos. Recuerden, 3 M's, materia orgánica, microorganismos y minerales, son la base para que nuestro suelo sea fértil. Anet Durán dice, ¿cómo puedo aprovechar fibra de coco para mejorar mi huerto o el cafetal? Muy bien, gracias. Entonces, hemos comentado en otras ocasiones que ¿quién provoca en nuestro sistema la descomposición de la materia orgánica? Los microorganismos. Y los microorganismos requieren, en términos generales, de 2 elementos, y esto es como el indicador para aprovechar la materia orgánica de nuestras plantas, le vamos a llamar relación carbono-nitrógeno. Carbono, los materiales que tardan mucho en descomponerse, y nitrógeno, los materiales que se descomponen rápidamente. Entonces, existen tablas por fortuna, ustedes googleen en su computadora relación carbono-nitrógeno, fuentes de materia orgánica, y les va a aparecer un listado. La fibra de coco es un material que tarda mucho en degradarse. Entonces es un material rico en carbono. En cambio, los estiércoles, por ejemplo, tienen pocas moléculas de carbono y muchas más de nitrógeno. Entonces la relación carbono-nitrógeno en la fibra de coco es muy elevada porque tiene muchos carbonos, y la relación carbono-nitrógeno en el caso de los estiércoles es más baja. Cada fuente de materia orgánica tiene una relación distinta de carbono-nitrógeno, y entonces a partir de este conocimiento es que yo le puedo dar un uso. Si yo decidiera usar la fibra de coco como un material para compostear, este material tardaría muchos años o requeriría de un gran tratamiento para poderse degradar. Entonces, la fibra de coco la puedo usar como tiene una tasa de descomposición, como un mejorador de mis sustratos. Entonces, puede ser que yo haga una mezcla de materia orgánica con esto. Por ejemplo, los productores de vainilla, la vainilla tiene un requerimiento de mucha materia orgánica, pero también de mucha ventilación. Entonces han hecho mezclas, por ejemplo, de aserrín, de virutas, de fibra de coco, y entonces lo que hacen es que crean un sustrato bastante poroso, con una cantidad importante de materia orgánica venida de la composta, de los estiércoles, y una tasa de degradación de la fibra de coco baja, lo que mantiene una condición estable del suelo. Entonces, en este caso, la fibra de coco la podría utilizar como un arrope o un acolchado para que evite que crezca. Lo importante en la fibra de coco, como en muchos materiales ricos en carbono, es que estén intemperizados. ¿Qué quiere decir que estén intemperizados? Que haya pasado un periodo de tiempo al ambiente, a la intemperie, para que el proceso de degradación que no haya liberación de moléculas que puedan ser, o de sustancias que puedan ser dañinas para la raíz de mi planta, y listo.
Evitémoslo incorporar en algunos momentos, dependiendo de los nutrientes de nuestras plantas, porque si lo incorporo, entonces los microorganismos van a empezar a tratar de degradarlos y van a necesitar tomar nutrientes del sistema. Y estos nutrientes del sistema a lo mejor usan el nitrógeno que hay en el sistema para intentar degradar esta materia orgánica. Entonces lo puedo usar mucho en semilleros y me parece que da un buen resultado, la fibra de coco finamente picada. El término comercial de la fibra de coco en esta condición es germinasa y lo puedo utilizar para ello. Lo puedo utilizar como arrope en unas capas gruesas con la idea de que no se revuelva y me va a funcionar bastante bien. Muy bien. Más, Hay un comentario de María Arias. ¿Cómo le podemos adicionar la cáscara de plátano en té o quemando la cáscara y aplicando como ceniza? no recomendaría que la quemen, porque sería como más chamba, porque hay que secarla antes. El té, hoy se ha probado que el té de la hoja de plátano y del propio tallo de plátano son fuentes de nutrientes líquidas muy importantes, sobre todo en la etapa de fructificación de las plantas les ayuda bastante porque es cuando más, para darle calidad, para darle dulzura, para darle estabilidad a nuestros frutos, es el momento en que lo pueden hacer. O lo pueden incorporar simplemente a su composta, todas las cascaritas de plátano, previamente precomposteado y como lo querramos, y entonces incrementamos la fuente de potasio en nuestro sistema, que es muy importante en él. Pero pensemos que necesitamos fuentes de fósforo, pensemos que necesitamos fuentes de calcio, pensemos que nos faltan fuentes de magnesio, que necesitamos hierro, que necesitamos zinc, que necesitamos esto. Entonces, si yo voy a cosechar, por ejemplo, si yo tengo cale y no todas las hojas de cale las aproveché, la incorporo a mi sistema y estoy incorporando parte de estos minerales que tengo. Si yo tengo, le vamos a llamar arbences a las malezas, preferimos nosotros llamarle arbences, porque la connotación mala ya tiene una cuestión de hay buenos y hay malos. Y en la naturaleza simplemente hay organismos y hay que equilibrar esas relaciones. Entonces las arbences, si yo tengo por ejemplo la lengua de vaca, los mismos quelites cuando ya no los voy a aprovechar, estos elementos incorporados al sistema me proporcionan una gran cantidad de minerales y recuerden que es uno de los elementos fundamentales para mantener la fertilidad de nuestros suelos. ¿Sí? Muy bien. Saludos de Sonia y gracias por lo que compartes. Y aquí hay otra cosa. ¿Se puede usar excremento de conejo? Por supuesto, los excrementos son muy buenos. Como les decía, los excrementos tienen una relación de carbono-nitrógeno más baja para que nuestro suelo podamos tener una buena fertilidad en nuestros suelos y una buena disponibilidad de los nutrientes. La relación carbono-nitrógeno de nuestro suelo tiene que estar entre 20, 25, 30. 30 moléculas de carbono por una de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el sistema toma algunos elementos de nitrógeno y otros son aprovechados por el sistema, por la planta, por ejemplo. Entonces, en esta relación, la planta es capaz de absorber estos nutrientes y mantener el equilibrio en nuestro sistema. Cuando tengo materiales ricos en carbono, eso va a costar trabajo. El estiércol, entonces, es un material muy, muy bueno, muy rico en materia orgánica y muy bien en su proporción carbono-nitrógeno, que cuando lo incorporo a mi composta, a mi ciclo de la materia orgánica, mejora la cantidad y disponibilidad de nutrientes y por lo tanto la fertilidad de mis suelos. Pueden aplicarlo. Y esto es importante. Si ustedes tienen conejos, si tienen vecinos que tengan conejos, etcétera, es muy importante. En este caso, cuando yo tengo fuentes externas de materia orgánica, sobre todo en el caso de animales, tengo que preguntar si no han aplicado antibióticos, si le aplicaron desparasitantes, cuándo, qué tipo de desparasitantes, de qué se alimentó el animal. No tanto, bueno, sí es importante, es fundamental para que nosotros al menos conozcamos la historia. Vamos a imaginar que yo tengo un estiércol de un animal que está enfermo, que tiene parásitos.
Entonces, cuando los agrego a mi composta, estos parásitos se incorporan a mi composta. Y si estos parásitos se mantienen vivos, se multiplican y se van a mi verdura y yo me como esa verdura y ese parásito también es afín a mí, entonces puede ser que adquiera esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando los estiércoles, lo ideal es que haya pasado un periodo de enfriamiento de la materia orgánica, le llaman, se enfría, porque cuando la materia orgánica está, la caca de las vacas, de los conejos, de las chivas, de todos estos animales, la junto, primero va a calentarse mucho y después va a venir una etapa de estabilización y va a bajar la temperatura, van a bajar los olores, se va a secar y entonces es un momento adecuado para hacer la aplicación de estos estiércoles. Si lo incorporo a la composta, lo ideal es que mi composta suba su temperatura por encima de los 60 grados, porque a estos 60 grados se mueren muchos de los microorganismos que pueden ser patógenos para nosotros. Una forma de hacer una composta caliente es una composta que le vamos a llamar de pila. La materia orgánica tiene que estar de una sola vez, en la primera vez que lo junte, en 1 metro cúbico. 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto. Con eso garantizo que mi sistema va a incrementar su temperatura y que si incrementa su temperatura, el ciclo de la materia orgánica se va a acelerar, la descomposición de la materia orgánica, y entonces será asimilable. Pero a esa temperatura se mueren los bichos que me pueden hacer daño. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en el manejo de los estiércoles, incluso cuando nosotros los manipulamos, si están secos, cuando los aspiramos, porque nunca sabemos si hay algún bicho que pueda hacernos daño. Entonces, nada más hay que tener cuidado. Muy bien, más preguntas, más comentarios. Ana Marín, ¿y los bioles mineralizados qué tanto pueden ayudar a plantas de maíz y en qué cantidades? Entonces, los bioles, junto con los purines, junto con esta degradación de la materia orgánica que hacemos gracias a los microorganismos de mi sistema, me parece que son importantes. En el caso del maíz, es una planta que demanda muchos nutrientes. Es una planta que demanda mucho nitrógeno. Entonces, si mi biol, la fuente, la base de mi materia orgánica es el estiércol, como es en el caso del supermagro, del, ¿cómo se llama? El otro no, el que nada más lleva estiércol se llama, no me acuerdo. Pero si la base es la materia orgánica, es el estiércol, entonces en el caso del maíz puedo sacar. Y si este biol está mineralizado, lo que quiere decir que le ha agregado minerales, mi sistema será ideal. Depende de la cantidad de minerales, depende del biol, pero podemos pensar que por planta podríamos agregar, no mucho, unos 10, 15, 20 mililitros por planta vendrían bien, pero es la frecuencia con lo que puedo hacer esto. Entonces, por supuesto que vale la pena en el caso del maíz, y lo que tenemos que hacer con el maíz es recircular la materia orgánica. Bueno, por ahí va. Si hay más preguntas, más comentarios, muy bien. Entonces, vamos a seguir. 3 M's, materia orgánica, microorganismos y minerales. Entonces, la onda de la fertilidad tiene que ver con estas 3 M's. Vamos a hablar de algunos elementos que nos parecen importantes. Materia orgánica. Puede ser que yo, como hemos mencionado, mi materia orgánica en mi sistema no tenga materia orgánica suficiente. Entonces, ¿cuáles son fuentes externas o cuáles son fuentes que puedo incorporar de materia orgánica a mi sistema? Uno, por ejemplo, son los abonos verdes. Los abonos verdes, normalmente son plantas que voy a producir o voy a sembrar en mi huerto, que van a cubrir mi huerto, la tierra, y que antes de que inicie la floración lo voy a machetear para que se incorpore al sistema. A ese le llamo un abono verde. Entonces, idealmente, o los abonos verdes que más se recomiendan son los que provienen de leguminosas, porque las leguminosas tienen la ventaja de fijar nitrógeno y cuando yo incorporo la materia orgánica de mi leguminosa, todo lo que estoy incorporando son materia orgánica rica en nitrógeno. Entonces estoy enriqueciendo mi suelo de materia orgánica.
Entonces, una forma de incorporar materia orgánica son abonos verdes. Muchos abonos verdes, depende de la región. Dentro lo ideal de estos abonos verdes y lo que tienen como características, uno, que se reproducen rápidamente, dos, que dan muchas semillas, y tres, que producen una gran cantidad de materia orgánica en cortos tiempos. Entonces, ese es como lo ideal de nuestros abonos verdes. Hay otros abonos verdes que no necesariamente tienen esta propiedad de producir muchos nutrientes, pero sí crecen muy rápidamente y los puedo aprovechar. Entonces, estos abonos verdes los puedo tener fácilmente. Y lo que vamos a hacer es hacer ciclos de rotación. Entonces, si yo extraje muchos nutrientes, por ejemplo, acabo de cosechar mi maíz, entonces lo ideal es que en el periodo de barbecho, en el periodo de descanso, yo incorpore mi abono verde en ese momento para que antes de entrar al periodo de cosecha yo le incorpore esa materia orgánica y mi sistema recupere parte de los nutrientes que extraje del sistema. ¿Sí me explico? Entonces, la idea es mantener, recuerden, nuestra meta es mantener el ciclo de la materia orgánica. Y entonces con los abonos verdes tenemos esto. Muchas leguminosas, hay unas leguminosas extraordinarias, la mucuna, por ejemplo, le llaman escafe también. Es una planta que tiene un crecimiento elevado, tan elevado que a la gente no le gustaba mucho, o no le gusta mucho, porque si yo tengo un huerto de frutales, trepa sobre el frutal y luego hay que entrarle con el machete. Entonces, un poco la fuerza, la mano de obra es un elemento importante. Hay otras, y decía la gente, y sobre todo en el trópico, y eso tiene razón, que con tanto cobertura se podían ahí meter víboras y otros bichos, y entonces cuando uno entraba al huerto, a la huerta, entonces había un factor de riesgo. Entonces, hay que ir explorando estos abonos verdes. Por ejemplo, en la montaña hay un abono verde que también se cultiva mucho en las partes elevadas, que le llaman besa de invierno. Y le llaman besa de invierno porque crece mejor cuando están las temperaturas bajas allá arriba. Y es un excelente abono verde. Entonces, muchos abonos verdes. Aquí en casa, una planta que tenemos con estas propiedades, con una cobertera, que son estas fuentes de materia orgánica, nosotros podemos sembrar una cobertera y entonces esa la incorporo como abono verde y por otro lado protege mis suelos. Una cobertera que tenemos y que les vamos a enseñar es un cacahuatillo, que el nombre científico es Arachis pintoi, y este cacahuatillo entonces cubre mi suelo y vamos a ver la importancia de estos materiales en la conservación de la fertilidad de mi suelo. Entonces, abonos verdes, coberteras, son importantes tener. Ahorita les voy a enseñar el Arachis para que ustedes lo conozcan, los que no lo conozcan, y mantener esto. La otra fuente de materia orgánica son nuestros abonos orgánicos. Y tengo abonos orgánicos líquidos y abonos orgánicos sólidos. Entonces, si yo tengo gallinas, pues, y no tengo vacas, intentaré hacer un biol de la caca de las gallinas, para que mi sistema sea autónomo. Si no, pues tendré que traer ese estiércol y entonces haré mi abono líquido mineralizado con harinas de roca o con minerales y entonces lo voy a incorporar a mi sistema. Los abonos líquidos tienen muchas ventajas y antes de darle la palabra a la persona que nos está alzando la mano, ¿cuáles son las ventajas de los abonos líquidos? Que es como el suero cuando alguien está enfermo. Se puede incorporar a la hoja, entra por los estomas, por la hoja, se absorben los nutrientes y se translocan más fácilmente. Entonces es una ventaja. O lo puedo agregar a mi suelo, mis raíces lo absorben mejor, más rápido, y entonces lo incorporo a mi sistema de manera muy dinámica, y esa es una de sus grandes ventajas. La otra gran ventaja de los abonos líquidos es la carga microbiana que ellos tienen en sí. El té de composta, los bioles, los purines sobre todo. Lo que estamos haciendo con estos abonos líquidos es incrementar
la cantidad de microorganismos en mi sistema y cuando son incorporados al sistema, degradarán la materia orgánica, la volverán más asimilable para mi planta y mi planta crecerá mejor. Entonces, no solo estoy agregando nutrientes con mis abonos líquidos, sino estoy agregando una carga importante de microorganismos que mejoran el sistema. Dependiendo la fuente de materia orgánica, será el tipo de microorganismos y el rol que tendrán estos microorganismos en el sistema planta una vez que yo los haya agregado en el sistema suelo, que pueden estar vinculados, por ejemplo, a la presencia de ciertos minerales que pueden ser importantes. Entonces, ese es el meollo de tener estos abonos líquidos. El comentario. Huerta Feliz pregunta, ¿se incorporan los abonos verdes directamente al suelo? Sí. La práctica es, yo tengo mi abono verde, dejo que crezca y cuando empiezo a ver que tienen flores, con una plantita empieza a dar flores, en ese momento hay que cortarlo. Es importante porque es el momento en donde ha acumulado la mayor cantidad de nutrientes, porque se está preparando para la reproducción y una vez que empiece la reproducción todos los nutrientes se van a ir a los frutos. Entonces, justo antes de la floración, y por eso cuando empiezo a ver que ya están echando flor, es que ya lo tengo que incorporar, le meto un machete, una máquina o lo que sea, lo dejo ahí, puede ser que yo con una herramienta lo incorpore a mi sistema y entonces el sistema se va a encargar de degradar esta materia orgánica y de enriquecerse de fuentes de nutrientes, microminerales. Entonces, eso es lo que podemos hacer cuando agregamos un abono verde. Roberto Gómez, ¿cómo se mide o considera, por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno 20? 20 de carbono, 1 de nitrógeno. Exactamente. 20 moléculas de carbono por una molécula de nitrógeno. Y entonces les decía, ¿Pero cómo se mide? hay que hacer análisis. Y esos análisis ya se han hecho y existen tablas en donde viene por cada nutriente su relación carbono-nitrógeno. Yo tengo por ahí una publicación muy interesante porque nos enseña a hacer el balance en nuestras compostas. Entonces, si tengo un material que tiene tanta porcentaje de carbono-nitrógeno y tengo otro, me dice, tienes que agregar tanta cantidad de este y tanta cantidad de este para balancear tu sistema y tengas una buena composta. Entonces, por ahí les puedo compartir la publicación, recuérdenme por favor, y trae una fórmula matemática muy sencilla para hacer este balance. Todas las fuentes de materia orgánica tienen una relación carbono-nitrógeno diferente. Y todas las fuentes de materia orgánica pueden tener nutrientes distintos. Estos nutrientes y esta relación carbono-nitrógeno son muy importantes cuando incorporamos a nuestro sistema composta esto. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Saludos de Carmen desde el Huerto Gilófono. Muchas gracias. Y hay que seguir. Entonces, los abonos orgánicos, les decía, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Y estos abonos orgánicos sólidos, lo ideal es que los elaboremos a partir de las fuentes de materia orgánica que tiene mi sistema. Entonces, por ejemplo, si yo sembré maíz y no se lo voy a dar a las vacas porque no tengo vacas, no tengo chivas o no tengo animales, todo el rastrojo de maíz hay que incorporarlo de nuevo al sistema para que esa materia orgánica que se extrajo del sistema se mantenga en él. Entonces, cuando no mantenemos este ciclo continuo, lo que tengo que hacer es agregar abonos orgánicos y puedo entonces agregar mi composta sólida. Ya les dije, hay muchísimas formas, ya hicimos una sesión de la red donde hablamos de compostas, entonces pueden consultar, pero hay muchísimas formas de hacer composta. Lo fundamental, diría yo, 1, fuentes de materia orgánica, cuidando la relación carbono-nitrógeno. El precomposteo es fundamental, quiere decir que previamente se haya empezado a descomponer y el manejo que le haga a mi composta es fundamental. Si mi composta está a la intemperie y están cayendo lluvias como las que tenemos, los nutrientes se van a lavar, se van a lixiviar, dicen las gentes, y al ser lixiviado, entonces se va a incorporar al sistema, pero se puede ir en el agua. Y no quiero que en el agua se vaya porque entonces se pierde
esa fuente. Entonces, es importante mantener esto y por ahí yo les voy a hablar de ello. Entonces, es bien valioso esto. Entonces, abonos orgánicos hay muchos. Muy bien. El otro elemento que dijimos que era importante en este triángulo para mantener la fertilidad son los minerales. Entonces, los minerales hoy es un tema muy importante. ¿Qué puedo hablar de los minerales? Los vamos a clasificar en macro y en microminerales. ¿Cuáles son los macro? Los macrominerales son aquellos elementos que requiere la planta en mayor cantidad. ¿Cuáles son los microminerales? Son aquellos que requiere la planta en pequeñas cantidades, pero que sin ellos la planta no va a crecer de manera adecuada o no va a producir. Por ejemplo, en el aguacate, una deficiencia de un micromineral fundamental es la deficiencia de zinc. ¿Y qué me provoca la deficiencia de zinc? Que haya un anillamiento entre el fruto y la parte, el tallito que une el fruto a la planta. Le llamamos pedúnculo. Este fruto con este tallito, si el fruto tiene deficiencia de zinc, el sistema tiene deficiencia de zinc, es más probable que el fruto se caiga. Entonces provoca la caída de los frutos. Entonces yo tengo que agregar zinc a mi sistema si tengo cultivos de aguacate. Y lo puedo agregar en forma líquida o en forma sólida. Por ejemplo, en el caso de el chayote, la deficiencia de boro se expresa. El chayote normalmente, si yo intento dibujar un chayote, es un fruto como más o menos es así, ¿verdad? ¿Sí parece chayote? Más o menos. Y cuando hay una deficiencia de zinc, se forma el fruto así, como le llaman frutos aperados. Estos frutos se quedan chiquitos y se caen. En el chayote sabemos que es una deficiencia de boro. En el caso de la papaya, el fósforo es un elemento bien importante. Si yo le aplico buenas cantidades de fósforo en el ciclo de cultivo de mi papaya, la papaya va a empezar a dar frutos antes y va a dar más frutos en total en la planta. Entonces la demanda de fósforo es importante. Si yo voy a cultivar papa, la cantidad de materia orgánica, nitrógeno, es bien importante porque son plantas que demandan muchos nutrientes, entonces tengo que agregar grandes cantidades de composta para tener una buena producción de papa. Entonces cada cultivo va teniendo sus necesidades y entender esto es importante. Entonces cuando nosotros estamos pensando en tener estos abonos líquidos o sólidos, los minerales son importantes y por eso cuando decían un biol mineralizado, fundamental, porque ya les dije que tenemos en el mundo 2 billones de personas con deficiencias de microminerales. Entonces hay que incorporarlas. ¿Cómo los incorporamos estos macro y estos microminerales? ¿Qué es un mineral? Pues es lo que está en la tierra, en las rocas, en el material de origen. Estos minerales vienen de ahí. Entonces, por eso es que las harinas de roca hoy han cobrado cierta relevancia o una gran relevancia, porque las harinas de roca tienen una carga, son básicamente minerales. Y entonces, mientras más rocas o piedras distintas incorpore a mi sistema, estaré incorporando una mayor cantidad de minerales. Pero también los minerales vienen de los restos de nuestras cosechas. Ya les dije, el potasio viene una fuente importante de potasio es el plátano. Una fuente importante de calcio son los cascarones de huevo. Entonces hay que tostarlos. Otra fuente importante de fósforo, por ejemplo, son los huesos. Entonces los huesos hay que calcinarlos, molerlos, triturarlos y a lo mejor tenemos una fuente disponible de fósforo. Entonces así podemos ir encontrando nuestras fuentes de minerales y esos minerales hay que incorporarlos al sistema. Sofía Concord dice que, hola, ¿cuál sería una fuente natural del zinc? Saludos a nosotros, desde Orizaba. Fuentes naturales.
fuente, sabía que me iban a preguntar eso. Entonces, igual alguien me puede preguntar una fuente natural de boro. Entonces, si les digo que se demanda mucho, ¿quién demanda mucho zinc? El aguacate. Entonces, fuentes de materia orgánica vinculadas con hojas de aguacates, hojas de plantas, pueden aportar estos elementos como el zinc. Puede ser que las mismas harinas de roca que estoy mencionando tienen estos elementos y estas son fuentes naturales de estos elementos. Entonces, ensayen agregar harinas de roca a su composta, a sus abonos líquidos, y van a ver cómo la caída de frutos puede disminuir, porque estoy incorporando macro y microminerales. Muy bien. ¿Ya? El otro elemento importante de esta 3 M's que mantienen la fertilidad del suelo, y a mí me parece que uno de los elementos más importantes, tiene que ver con los microorganismos. Los microorganismos juegan un rol importante. Qué rollero soy, ¿verdad? Disculpen que sea tan rollero, pero a mí se me da cuerda y no se me acaba esa cuerda. Bueno, los microorganismos, los artistas de la película, los protagonistas de la historia. Sin microorganismos, la fertilidad del suelo no existe, porque son ellos los responsables de mantener este ciclo de la materia orgánica. Es nuestra responsabilidad, como personas que estamos vinculadas con la producción de alimentos, de mantener los microorganismos en todo el sistema, porque son los protagonistas. Los microorganismos protegen a nuestra planta de plagas y enfermedades. Los microorganismos degradan la materia orgánica. Los microorganismos, entonces, son los elementos más importantes de la fertilidad de nuestro suelo. Puede ser que yo tenga materia orgánica mucha, pero si mis microorganismos no están presentes, y hablemos de macroorganismos, pero si no están presentes, entonces el ciclo de la materia orgánica no se va a dar. Hasta que lleguen estos microorganismos, por fortuna siempre están presentes por todos lados, es esto. Pero un suelo en donde yo he aplicado muchos químicos, por ejemplo fertilizantes, lo que he hecho es disminuir al máximo la presencia de microorganismos. Por eso es que hay una dependencia de los fertilizantes químicos. Porque cuando dejo de usar los fertilizantes químicos, no hay materia orgánica en el sistema, porque toda es externa, y entonces se genera esta dependencia. Cuando yo decido dejar de usar estos abonos químicos, entonces tengo que entrar a este elemento de transición agroecológica, incorporar fuentes importantes de materia orgánica y de minerales para que se reactive el ciclo de vida de los microorganismos. Por eso hablamos como de estas flechitas que están constantemente en esto. Si yo tengo una alta tasa de materia orgánica, tendré una disponibilidad de materia orgánica y también una cantidad importante de minerales. Entonces, los microorganismos son la neta del planeta, los protagonistas de la historia, les digo. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los microorganismos? 3 cosas que me parecen importantes. 1, ¿cuáles son sus requerimientos? Otro, ¿cómo los tenemos que multiplicar si no los tengo en cantidad suficiente? Y el otro es cómo los puedo mantener en mi sistema. Si yo cumplo estos elementos, mi sistema suelo y mi sistema ciclo de materia orgánica será óptimo. Si yo no conozco los requerimientos de microorganismos, si no mantengo estos microorganismos en mi sistema conociendo su multiplicación, voy a ser siempre dependiente de estos procesos. Entonces, entender la dinámica de los microorganismos es fundamental. Bueno, ¿voy bien? Entonces, los requerimientos. Ustedes para comer, ustedes para vivir necesitan comer. Y entonces ya hoy los médicos, hace poco hoy en la mañana oía las noticias y decía, el IMSS recomienda, como estamos el 15 de septiembre en México y es el Día de la Independencia Nacional, hoy sí es el grito de independencia, se emula este grito que se hizo en 1810, el presidente sale al balcón y dice, ¡viva México y los héroes que nos dieron patria! Y como nos gusta celebrar
que somos independientes, aunque somos muy dependientes de la comida chatarra, festejamos comiendo y chupando. Y un plato tradicional en esto es el pozole. Entonces, a mí mi plato favorito es el pozole. Entonces, cuando hay pozole, me harto de pozole, y hoy recomendaban un pozole bajo en calorías, porque imagínense, pozole, muchos carbohidratos, entonces uno engorda. Entonces, igual pasa con los microorganismos. ¿Cuáles son los requerimientos de los microorganismos para hacerlos eficientes y puedan degradar la materia orgánica? Es algo que vamos a aprender. Entonces, si uno tiene mucho calor, entonces como que le da flojera y entonces no va a hacer mejor su trabajo. Si uno tiene mucho frío, entonces tampoco va a hacer su trabajo y va a hacer esto. Si me falta oxígeno, hoy con el COVID lo estamos experimentando, baja mi energía posible para trabajar y voy a trabajar lo menos posible. Entonces, y si no trabajo en mi medio, si no estoy en mi condición adecuada de mi medio, entonces no voy a trabajar bien. Eso es lo que le llamamos requerimientos de los microorganismos. ¿Qué es lo que requieren los microorganismos entonces? Por ejemplo, requieren de humedad porque es un medio de desplazamiento. Pero si saturo de humedad mi sistema, los microorganismos se van a ahogar y se van a morir. Requieren de una temperatura adecuada. Si yo elevo mucho la temperatura de mi sistema, en el proceso de compostaje, por ejemplo, hay unos microorganismos que se multiplican a altas temperaturas. No todos. Entonces, si yo estoy haciendo una composta con diferentes, cada poquito le voy agregando, entonces debo de tener una temperatura ideal porque no se va a elevar la temperatura porque el sistema no la va a poder elevar. Entonces requiere una temperatura estable. Por eso es que cuando hago compostas debo ubicarlo esto. Los microorganismos no les gusta la luz, no les gusta la intemperie, no les gusta la luz, porque eso los inactiva, los mata y se acabó la historia. Entonces, los microorganismos les gusta la oscuridad, les gusta la humedad, no saturado, y les gusta temperaturas chidas, pero temperaturas frescas les va re bien. Entonces son los requerimientos. Entonces, ¿qué debo de hacer para que mis microorganismos operen en mi sistema? Entonces, si yo quiero mantener los microorganismos en mi suelo, entonces debo de proteger el suelo para proteger los microorganismos. ¿Y cómo voy a proteger el suelo para proteger los microorganismos? Con un mulch. Si ustedes van al bosque, van a un bosque, por ejemplo ahorita que empieza el otoño, van y caminan y las hojas están secas y se crea una capa de hojas. Si ustedes quitan esa capa de hojas, van a encontrar tierra negra, con mucho esto, y esta tierra negra tiene un montón de microorganismos. Este mulch lo que hizo fue crear las condiciones adecuadas para que abajo los microorganismos se mantuvieran vivos. Entonces, ¿qué fue? Buena porosidad en el sustrato, materia orgánica, buena cantidad de oxígeno, buena ventilación, poca luz y buena temperatura. Entonces, con estos elementos, mi sistema se mantiene chido, liro. Entonces, esos son los requerimientos que tienen mis microorganismos. La mayoría de los abonos orgánicos que yo hago, tanto bioles como lixiviados como esto, requieren de oxígeno, porque los organismos que van a estar operando para la degradación de la materia orgánica demandan altas cantidades de oxígeno. Por eso mantener el sistema ventilado es muy importante. Entonces, en los organismos que requieren de oxígeno le vamos a llamar aeróbicos. Hay otros microorganismos que pueden hacer este proceso de degradación de la materia orgánica en condiciones, en ausencia de oxígeno. A estos les vamos a llamar anaeróbicos. La mayoría de nuestros abonos orgánicos requieren de oxígeno. Por ejemplo, si yo hago un té de compost, un té de abonos orgánicos, lo que estoy haciendo es que los microorganismos entren al sistema agua y entonces lo que necesito es ventilar mi sistema agua cuando hago mi té de compost, y por eso una recomendación para que estos microorganismos se mantengan vivos, activos y se multipliquen
es que yo esté removiendo mi sistema, porque al remover mi sistema le estoy incorporando oxígeno. Y esto es elemento importante. Cuando yo hago té de compost, si tengo una pecerita, entonces, si tengo una bomba de pecera, se la pongo a mi sistema, va a estar en constante burbujeo, va a estar ventilando el sistema y como los microorganismos requieren de oxígeno, se van a multiplicar más rápidamente. Si a eso le pongo fuente de nutrientes, como es en el caso del té de compost, lo que voy a estar haciendo, además de sacar los nutrientes con este té de compost, es que los microorganismos se vengan a esta parte del sistema, que los mantenga vivos, que se multipliquen, y cuando yo aplique mi té de compost a mi sistema, lo que estoy haciendo es enriquecer mi sistema con estos microorganismos que venían en mi té de compost. Igual pasa en los purines, o igual pasa en los bioles. Cuando lo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es mantener mi sistema, y entonces incorporo estos elementos y lo que voy a hacer es multiplicar mis microorganismos en el sistema. Entonces, es una forma de, ya conocí sus requerimientos, nuevamente, si mi sistema es aeróbico, que requiere de oxígeno, requiere de buena ventilación, requieren de buena temperatura, de una condición de humedad para que puedan desplazarse y multiplicarse. Si los quiero multiplicar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle las condiciones a mis microorganismos para que se incrementen. Fuentes de energía, fuentes de nutrientes, buena condición de temperatura y humedad, se van a multiplicar. ¿Cómo los puedo mantener en el sistema? Imitemos la naturaleza. Entonces, si imitamos la naturaleza, entonces vamos a tener una cuestión muy importante. Para mantenerlos, alguna vez me comentaba un querido amigo agricultor maicero que tienen ahí en Jalisco, me decía, mira, entonces me hago dependiente de las empresas o de los que tienen la producción de la micorriza. Si yo logro que la micorriza se mantenga en el sistema, entonces mi sistema va a ser autónomo de micorrizas. La micorriza es un hongo que se asocia a la raíz de las plantas, es un microorganismo que tiene funciones importantes. Por ejemplo, una de ellas es absorber fósforo. Los hongos, las raicillas de los hongos que les llamamos hifas, se van por otros lados, toman el fósforo en lugares donde la planta no puede entrar y entonces se forma una simbiosis entre el hongo y la raíz. La raíz de la planta le da carbohidratos al hongo para que se pueda multiplicar y el hongo le trae fósforo a la planta y la planta crece bonito. Entonces, esa es esta simbiosis que ocurre. Entonces, para mantener estos elementos en nuestro sistema, ¿qué tengo que hacer? Mantener buena humedad y buena aireación. ¿Cómo le hago para mantener esto en mi sistema? Entonces, por capa de materia orgánica arriba, o si le pongo algo que impide que genere las condiciones para que los microorganismos operen, entonces voy a mantener los microorganismos. Si a mi sistema le agrego materia orgánica, le estoy dando nutrientes y se van a multiplicar los microorganismos, se van a mantener en el sistema. Entonces, un suelo hay que protegerlo, hay que incorporar materia orgánica y eso nos garantizará que los microorganismos van a estar presentes y mejor aún, se van a multiplicar cada vez más. Entonces, para mantener los microorganismos en el suelo, tengo que darles de comer y tengo que darles las condiciones adecuadas. Cuando el terreno lo dejo pelón, los microorganismos que están en esta capa superficial, cuando la tierra se seca, se deshidrata, los microorganismos se mueren y entonces estoy afectando las condiciones para mantener la fertilidad de mi sistema. ¿Voy bien? Entonces, por ahí va esta parte de la historia. Dígame. No, solo agradecimientos de Claudia y guarda el video para su joven huertero y nos vemos el domingo, claro que sí. ¿Con los cebollines? Con usted. Diego Espinosa. Bey dice que también mi platillo también es el pozole con carne o de quelites o setas. Ajá. Saludos a Nadia y Miguel, compas de la red desde Biotá, Colombia. Manolo, muchas gracias. Ay, Manolo, un abrazote enorme. Qué gusto. Tenemos tiempo de no vernos. Un abrazote
Ahí. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por favor, recomendaciones. Mantengamos nuestro sistema vivo. Esa es la clave. Si nosotros mantenemos nuestro sistema vivo, nuestro sistema va a ser productivo y no nos vamos a preocupar mucho. Y recuerden, a esto le llamamos transición agroecológica. No es de la noche a la mañana, es poco a poquito y es importante. Entonces, la fertilidad del suelo se va a mantener si mantengo estas 3 M's, si tengo fuentes de materia orgánica, si tengo microorganismos y si tengo minerales. Con eso ya lo hicimos. Vamos a mostrarles, por ejemplo, en esta cama que tenemos aquí, está en un proceso de sembrarse en breve, y en tanto que no se siembra, ¿qué tiene? Hojarasca. Y esta hojarasca entonces lo que está haciendo es conservar la humedad de mi suelo, y al conservar la humedad de mi suelo se mantienen las condiciones adecuadas para los microorganismos y listo. Aquí tenemos, vamos a ver hasta dónde nos da la señal. Si se pierde la señal, me avisan. Entonces aquí tenemos la parcela de la milpa, que ahora ya está cercada, porque las perras luego van a hacer sus necesidades y la caquita de las gallinas no son buenas. Entonces, de las perras, dije gallinas, ¿verdad? Entonces, vean, está ahora en barbecho y está el rastrojo del maíz. Entonces, el rastrojo del maíz lo incorporo al sistema, es una fuente de carbono. ¿Y qué fuente de nitrógeno tenemos? La fuente de nitrógeno que acabamos de incorporar aquí es un abono verde. Entonces, el sábado pasado se sembró el abono verde. Creo que ya está saliendo por ahí. No, todavía le falta. Entonces, el sábado pasado sembramos el abono verde. Se va a llenar de abono verde y, como les decía, voy a incorporar y entonces el ciclo de la materia orgánica se va a mantener en mi sistema. Ahorita está desprotegido el suelo, pero estamos esperando que pronto salga el abono verde. No veo semillas germinadas. Y ya aprovechando la cerca, que es parte de los propósitos que tenemos aquí, sembramos frambuesa, y entonces la frambuesa va a crecer aquí. Entonces aprovechamos que tuvimos que cerrarle el terreno de la milpa a las perras, y vamos a poner aquí frambuesa, entonces para aprovechar la cerca, ¿verdad? Vamos a enseñarles, les voy a enseñar aquí, este terreno es de las gallinas. Ahí ustedes perdonarán el desorden, pero este terreno, entonces aquí las gallinas salen a pastorear y aquí en el pastoreo le sembramos este cacahuatillo. Este es el Arachis pintoi. Entonces es un abono, les voy a enseñar aquí. Vean, la planta es maravillosa porque crece, se multiplica vegetativamente, se cae, se vuelve a enraizar y también por semillas. Esta es la florecita del Arachis. Y le voy a rascar aquí para que vean cómo está el suelo y cómo está la materia orgánica del sistema. Entonces el sistema me está protegiendo el suelo, le vamos a llamar cobertera, y entonces la estabilidad de mi sistema. Por ejemplo, aquí tenemos cítricos y aquí tenemos café. Entonces, en este sistema, vean las plantitas, cómo están cargaditas de frutos, cómo se mantienen. No tenemos problemas de plagas y enfermedades. La planta se ve sana, y debo de decirles que yo no abono mis plantas de café, las dejo a la buena de Dios. Entonces, vengan acá, vean esta plantita. Entonces se cargan de frutos y tenemos buena cosecha,
y no es una planta que sea trepadora. Entonces una buena cobertera, es un buen abono verde. ¿Qué hicimos? Hace poco lo que hicimos fue meterle la chapeadora parejo, porque estaban creciendo otras hierbas, y entonces al meterle la chapeadora, la materia orgánica la dejamos en el sistema, incrementamos la materia orgánica, y entonces le estamos dando vueltas al ciclo de la materia orgánica. Entonces es lo que estamos haciendo en nuestro sistema, y las gallinas entonces salen a pastorear, se comen esta fuente de materia orgánica, y ahí la llevamos poco a poquito. Entonces, estos son 2 ejemplos o 3 ejemplos, el arrope, el acolchado le llaman, los abonos verdes que estamos sembrando allá y las coberteras que podemos tener en nuestro sistema. ¿Cómo se llama la planta de la cobertura? Se llama cacahuatillo, le llaman, y el nombre científico es Arachis pintoi. Entonces, el araquis le llaman cacahuatillo porque es como un cacahuate, pero no da cacahuates. Entonces, no se entierra como el cacahuate. Entonces, Arachis pintoi. Y quien vive en Jalapa y quiera este abono verde, nos escribe, nos dice, va al Tianguis Agroecológico Jalapa y nosotros les llevamos unos piecitos, unos esquejes de esta planta para que la tengan en casa con toda confianza. Muy bien, pues ya se está acabando esta sesión de la Red de Agricultura Urbana. Para ir cerrando, 3 reflexiones importantes. Una, si queremos mantener un sistema productivo, tenemos que cuidar nuestro suelo. Siempre, siempre tenemos que pensar en suelo y no en planta. Porque la planta le va a ir bien si el suelo está bien. Entonces cuidemos nuestro suelo. Para cuidar el suelo entonces necesitamos de 3 elementos importantes que están vinculados a la fertilidad. Necesitamos materia orgánica, necesitamos minerales y necesitamos microorganismos. Si mantenemos estos elementos en nuestro sistema va a ser productivo. El tercer punto que es importante en esto es, por favor, probemos los recursos que tenemos en nuestra localidad. Hoy se habla mucho del bokashi, hoy se habla mucho de los purines, se habla mucho de los violes, se habla mucho de esto. Adaptemos esas recetas a nuestra condición local. Si yo no tengo estiércol de vaca para hacer un super magro, ¿qué otro estiércol puedo usar? ¿Cómo lo puedo probar? Y entonces, si en mi comunidad hay muchas gallinas y hay mucha gallinaza, ¿qué puedo hacer con esa gallinaza como una fuente de materia orgánica? Por ejemplo, nosotros tenemos un baño ecológico, un baño seco, que ya está a punto de sacarse la materia orgánica. Tenemos el estiércol de las gallinas y entonces nuestro bokashi, y el estiércol de las gallinas tiene cascarilla de café, que es una fuente de carbono que tarda en degradarse. Y entonces nuestro bokashi lo hacemos con la cascarilla de café, la pajilla le llaman, con la gallinaza y con la caca que nosotros generamos para llenar ese baño seco. Esas son nuestras fuentes de materia orgánica. Lo hago bokashi para elevar la temperatura, y al elevar la temperatura entonces mato microorganismos que pudiera haber, aunque Manolo por ahí es el autor de ese baño ecológico que tenemos, del cual estamos muy agradecidos. Lo hicimos en el 2011, así que ya tiene 10 años Manolo que hicimos ese baño ecológico. Entonces, subimos la temperatura, hacemos el bokashi, matamos los microorganismos, aunque han pasado por lo menos 8, 10 meses de que se llenó la cámara y la dejamos ahí a que se degrade la materia orgánica. Este compostaje lento elimina una carga importante de los microorganismos que pueden ser patógenos. De cualquier manera, hacemos bokashi, subimos la temperatura y ese bokashi se lo regresamos a la parcela de maíz, porque el maíz, recuerden que es muy demandante en nutrientes, como la papa, como el jitomate, demandan mucho nitrógeno del sistema. Entonces es una forma de mantener este sistema. Entonces, por favor, mantengamos nuestro suelo fértil con estos elementos. Es muy fácil,
pareciera a veces complicado, pero es muy fácil si anotamos nuestras experiencias exitosas y si aprendemos de ellas y si abrimos nuestras mentes y nuestros corazones a escuchar a las otras personas y aprender entre todas y todos. Hay una pregunta. ¿La vesca verde de montaña es como esa de cacahuatillo? No, también es una leguminosa, crece más, produce más materia orgánica y la besa de invierno está muy bien adaptada a la condición de temperaturas frescas, frías. Por eso le llaman besa de invierno, porque crece muy bien en invierno. Y los paperos o los cerealeros lo usan como un ciclo de rotación. Puedo sembrar trigo, avena, maíz y después de ese ciclo siembro besa y algunos lo meten como alimento para ganado y los borregos o las chivas que hay a veces en estos sistemas se lo comen con singular alegría. Bey agradece por compartir tus conocimientos. Roberto Gómez, ¿cómo podemos saber si tenemos microorganismos suficientes en el suelo para hortalizas? Entonces, gracias por la pregunta, me parece que es importante. Ciclo de la materia orgánica, olor de nuestro sistema. El color de nuestra tierra es importante. Si nuestra tierra es de color oscuro, es que tiene suficiente materia orgánica y si tiene suficiente materia orgánica, tiene suficientes microorganismos. No es suficiente porque ya hubo una extracción y esta extracción de nutrientes la tenemos que recuperar. Entonces lo que tengo que incorporar a mi sistema después de haber tenido un ciclo de cosecha es materia orgánica para que los microorganismos tengan fuente de nutrientes, se multipliquen y se mantengan en el sistema. Entonces, aplicar después de cada cosecha fuentes de materia orgánica que yo tenga disponibles es la clave, uno de los elementos clave para mantener la fertilidad y mantener la presencia de mis organismos benéficos. Materia orgánica, microorganismos, minerales. Recuerden. Magda dice que qué interesante. Siempre gracias y saludos. Muy bien, pues ya muchas gracias a nuestra camarógrafa, recolectora de mensajes y por todo el tiempo y la atención que nos brinda. Muchas gracias, Nadia. Permíteme el teléfono. Aquí está Nadia. Entonces, les manda saludos. Saludos y abrazos a todos. Y yo también me despido. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su retroalimentación. Hagamos comunidad, hoy es fundamental, enlacémonos, seamos amorosos, amorosas, aunque luego no parece, pero hoy son tiempos de solidaridad y de estar cerquita y de estar juntas y juntos siempre. Entonces, que haya mucha paz en sus corazones, mucha alegría en sus vidas y seamos optimistas porque estos momentos de crisis muchas, salimos adelante si estamos juntas y juntos. Entonces, muchas gracias por su escucha, por sus preguntas y nos vemos la próxima quincena con más temas de agricultura urbana, periurbana y hoy hasta rural. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos y saludos y abrazos. Gracias por sus comentarios. Adiós.